personaje, Ujú. este de Blender, voy a borrar este, porque este es el personaje masculino. Eso. Ujú. Por ejemplo, el personaje masculino, déjenme lo hago. Bueno, por ejemplo, para los colores, yo di aquí en Shade. Déjenme quitar, voy ahora a pensar. Que no me había pasado en toda la noche. ¿Qué se te está cerrando? Sí, ahora se me... Hay un proceso que yo no lo he explicado, pero es importante hacerlo a sus computadores. Ahorita lo explico cuando están trabajando como tanto render y eso, para que les funcione igual bien. Listo, Bueno, ya cargo. Ujú. la piel no es una textura, es un color. Entonces, yo aquí en shading, exactamente. Y acá no estaban las luces. Espera. Cuerpo, sí, aquí. Shade. Y acá yo le creé así como usted me dijo, una nueva capa de esta, no me acuerdo cómo se llama. Ujú. Y Un aquí, material. exacto, y aquí configura los colores. Ah, ya no tienes imágenes como tal, entonces no tendrías que importar imágenes, ¿listo? Claro que, por ejemplo, el pantalón y fue una imagen. Ah, entonces esa imagen la necesitaría que esté en la misma ubicación que toda la carpeta que me vas a enviar, porque si no, entonces yo no voy a poder visualizar esa textura, ¿listo? Las botas también es otra imagen, pero bueno. Entonces, bueno, en el caso aquí del pantalón y las botas solamente, ¿verdad? Listo. Entonces eso sí lo, lo Ah, adjuntas con tu archivo, ¿listo? Con el comprimido. bueno, listo. Perfecto. Vale, con gusto, Isidoro. Bueno, ya, arranquemos. Es el momento. Espero estén muy bien, muchachos. Gracias por asistir a la sesión. Es importante aprovechar estos espacios, pues más que ver un video, es aprovechar el espacio para resolver dudas, inquietudes, interactuar con sus compañeros y pues aprovechar de una vez el feedback que se puede dar de manera inmediata. Entonces, chévere que estén asistiendo a su sesión. Y empezamos hoy con una nueva actividad. Voy a socializar la actividad, más lo que vamos a hacer siguiente es ver el contenido. Y termino socializando qué hay que hacer en la evidencia, ¿listo? Como para no generar confusión. Vamos a hablar estas dos evidencias que nos quedan, y estamos hablando hasta junio, son de iluminación, ¿listo? La primera es como los archivos iluminados de las escenas. ¿Qué significa esto, chicos? Que yo ya debo tener integrado personaje en escenario. ¿Listo? O sea, el escenario hecho con todos sus assets y el escenario, el personaje allí también, porque esas escenas son las que vamos a iluminar. Ese proceso de lighting o de iluminación se hace cuando ya estén hechas las escenas y animadas, me refiero, y lo que se hace es el proceso ya de acabado final, pues para nuestros cortometrajes animados. La otra evidencia es más como de checar que lo que pusimos en el storyboard y en el color script funcione con esto, con este render que hicimos, pero la evidencia como tal técnica es esta, archivo fuente y bitácora de render de iluminación en escenas. Entonces vamos a empezar a hablar de la iluminación, ¿listo? ¿Alguna vez ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ver cómo trabajan las personas en estudios fotográficos? Sé que ponen una luz de frente, una de fondo,
de otro color para que haga contraste. Ujú, muy bien. Sí, hay el tema de la iluminación. Parte de la fotografía, sus principios, su aplicabilidad es desde la fotografía. Y nosotros pues hoy vamos a ver cómo toda la parte conceptual y un poquito técnica de lo que significa iluminar un objeto, una escena. Es importante y vital tener en cuenta que no es solo colocar luces para que todo se vea claro, sino que hay un componente narrativo detrás de lo que se muestra, de lo que no, de lo que está en sombra y no. Entonces vamos a ver iluminación en Blender, perdón, significado y técnicas en animación 3D. ¿Por qué en animación 3D? Porque para videojuegos se ilumina de otra manera, dado que hay que optimizar muchísimos recursos de iluminación porque todo está ocurriendo en tiempo real. Entonces es bastante importante hacer la salvedad de que esta iluminación que estamos trabajando y vamos a aprender funciona en animación 3D, porque en videojuegos, ya en el motor de juegos, Unity, Unreal, pues se hace el proceso de iluminación, no en el software 3D, ¿listo? Hay como salvedad de que son procesos diferentes. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que significa iluminar, semiótica, esa palabrita significa como que la luz tiene un significado. Entonces vamos a estudiar un poquito esos significados, los principios técnicos de la iluminación, algunas propiedades físicas para iluminar escenas, consejos prácticos y una pequeña actividad. ¿Listo? Entonces empezamos con semiótica de la luz en animación, psicología del color y emociones. Hay dos aspectos importantes en esta cuestión de la luz, y es que hay que entender que el color y la temperatura de la luz nos va a marcar una atmósfera, una forma de sentir la escena que se conjuga con el plano, con la actuación de los personajes, con la música, ¿cierto? Todos estos elementos se juntan. Y la luz también nos ayuda a dar otra capa de significado a nuestras escenas. Entonces, los colores tienen connotaciones positivas o negativas. Digamos que la forma en la que lo perciba el espectador va a estar es justamente sumando todos esos códigos del audiovisual que les mencionaba ahorita. Entonces, ahí ya la función de la luz va a también tomar esa dirección de significado. Los colores azules, pues en emociones positivas, dan serenidad, confianza, pero en emociones negativas son frialdad y apatía. Rojo, energía, amor, ira y agresión. Amarillo, felicidad, luz, ansiedad y fragilidad. Entonces es importante entender que la luz no solamente tiene su función técnica de permitirnos hacer un render de lo que está en la escena, porque funciona así en el mundo real. Si no hay luz, pues básicamente no hay rayos que reboten en los objetos, por ende nuestros ojos no lo perciben, ¿cierto? Y el color es una manifestación de sus rayos. Sin luz no hay color. Sino que también existe otra dimensión en la que nosotros podemos jugar con esos parámetros, como la temperatura del color, si es cálido o frío, para reforzar la narrativa. Y aquí vamos a ver, antes de pasar este tema, un video sobre iluminación. ¿Listo? Permítanme los coloco aquí para poder visualizar mejor. Ok.
Perdón que interrumpa ahí el video. Chicos, ustedes hicieron su guión en color, su storyboard en color, como muestra aquí la imagen, para yo comprender su proceso. Profe, es que no sé, bueno, yo no veo que, que usted esté compartiendo algo. Ay, como que no. O sea, ¿y todo ha pasado así todo este rato? Sí, yo le iba a decir, pero como, ajá, también le estaba entendiendo lo que decía, pero Ay, no sí, sabía qué claro, funcionar. yo llevo compartiendo hace rato. Entonces, And here's the final version you see in the film. You'll notice that Fei-Fei's skin now looks more like human skin, and the lights from her control pad properly reflect off her helmet, making the shield appear more like glass. The one ingredient responsible for this transformation? Lighting. But lighting 3D animated movies isn't only about the decisions that make scenes look more realistic. It's also about the emotional choices that turn this image into something magical. So how exactly does lighting in animation work? And warning, spoilers ahead for Over the Moon. Lighting is one of the final elements added in 3D animation, but animators have to think about it early on. A lighting artist's decisions are guided by blueprints called color scripts, which come before anything is animated. These are hand-painted pictures that break down an animated film scene by scene. By viewing them all next to each other, the director and production designer can break down the emotional story arc, and lighting here is key. I'm trying to see in the big story what is the lowest point, like the saddest moment, what is mi pregunta iba enfocada en esto. ¿Ustedes trabajaron en las evidencias que presentaron con los anteriores instructores su guión así, como lo vemos en pantalla, en color, o solo en línea? Yo fue en blanco y negro, pero sí coloqué algunos que otros colores así como de referencia. Pero no se trabajó una evidencia específica para hacer eso, como, ok, vamos a añadirle color a la escena y vamos a jugar con la luz y no se hizo así. Yo creo que no, solamente era el storyboard y cuando uno lo anima, Ok, dice el animatic, ¿sí? Matic, sí, eso. Ok, es importante entender eso porque me ayuda a mí a posicionarme en el plano espacio con ustedes. Cuando uno está haciendo los procesos de preproducción, es vital, importante que se realice como esta dirección visual que se llama Color Script. El Color Script es un documento donde yo coloco las escenas más importantes de mi storyboard y no solamente les doy color, sino que también le doy una atmósfera a la luz. Por eso es que aquí hablan como de ese proceso de preproducción en el video, porque es vital e importante para poder llegar a la traducción de eso 2D a algo 3D. ¿Listo? Sí, Continúo ahí con sí recuerdo sí. que había que poner una evidencia como la paleta de colores, pero no era escena específica, sino como del corto en sí. Entiendo. Igual voy a revisar en su plataforma si existió. Y si no existió, lo que podemos hacer es como a partir de la escena que ustedes elijan, hacer ese proceso. ¿Por qué lo digo? Porque es mucho más fácil resolver en una ilustración que hacer pruebas en 3D. Si ustedes hacen pruebas de render en 3D, pues ustedes se han dado cuenta. Un render de una calidad buena, pues se tarda tiempo y, y gastamos recursos y pueda que no funcione para lo que necesitamos. Entonces, les sugiero que hagan ese proceso antes de trabajar como tal la escena en 3D primero. Y esto también ayuda a aterrizar, por ejemplo, qué luces necesitan, de qué tono la necesitan, en dónde va a estar ubicada en la escena, de acuerdo a la cámara. Entonces, este ejercicio del color script es importante porque nos ayuda como a, a justamente eso, a ubicarnos. Continúo con el video.
a more action moment, what is a more funny moment or the most extravagant moment. That's Celine Desremous, the production designer for Over the Moon. Celine used color scripts to decide how they'd create a contrast between Earth and the moon kingdom of Lunaria. She found that by making the colors on Earth less saturated, the colors of Lunaria, with all of its light-emitting structures and characters, would look even bolder. Later on, the color scripts get redefined into a color key, which tells the lighting team how light or dark a given scene or shot should be, while also identifying the exact number of lights, light sources, colors, and even how much shadow your subject is casting. All of this information is necessary for Clara Chan, a CG supervisor who led the lighting team at Sony Pictures Imageworks for Over the Moon. Pretty much we control the intensity, the placement of the lights, the colors. While lighting in live-action movies illuminates what's already physically there on screen, lighting animated movies works a bit differently. Without it, the physical appearance of what we see on screen is completely altered and won't look as realistic. This happens in a few different ways. First is a process called surfacing, which determines an object's texture and how an object will appear once light hits it. Things like roughness and shine are decided through surfacing. Aquí hubo una salvedad y creo que es importante retomar el tema de texturizado, que no lo vi con ustedes exactamente, pero que es importante. Shine se refiere a reflejo, ¿cierto? Entonces es el especular o la calidad especular que tiene un material. Y el roughness es la capacidad de reflejar el entorno en un material. Aquí va a hacer una pausita para poder explicar esto. Entonces el surfacing es, acá tengo el cubo, voy a usar ese cubo, no voy a cambiar la escena. Sí, me funciona perfecto esa escena. ¿Qué pasa si le añado un material? ¿Sí? Este material se va a llamar especular y roughness high. O sea, ¿qué pasa si esos dos están altos? Y estas son características que vamos a encontrar aquí. Especular. Entonces, bueno, cambiamos de tono primero. Voy a generar el especular, lo voy a subir. Y el roughness también lo voy a subir. Obviamente aquí no estamos viendo nada porque no estoy en el modo fotito y acá tengo que asignarle el material. Listo, acá está. Voy a insertar un plano netamente como para que este elemento tenga como otros con los cuales pueda interactuar en la escena. No por nada más, esto también le vamos a dar material. Vamos a ponerlo de un material complementario, listo. Ok, cuando yo vaya a hacer render de esto, aquí ya se ha abierto el especular y el roughness está a tope. ¿Qué pasa? Que esto refleja la luz, pero es bastante opaco. Cuando yo tengo el roughness así, comparado cuando lo tengo así. Voy a insertar otro cubito. Vamos por acá y vamos a trabajar el roughness. Ahora voy a hacer un render. Bueno, acá no me está visualizando como quisiera el material. Voy a bajarle el especular a este. Vamos a dejar el roughness. Y voy a hacer que tenga un metal. No noto que está haciendo el cambio en el material, realmente. Porque lo que hace el roughness en general es difuminar las luces. Y si un elemento tiene mucho metálico, que es como la propiedad que le permite dar esta luz, y la vamos a colocar acá atrás. Este material, si tiene un roughness elevado, va a difuminar más. Si tiene un roughness, acá ahora sí se ve. Si tiene un poquito roughness, fíjense que ya empieza a reflejar más la luz. ¿Sí ven?
la refleja más nítida, o sea, refleja los elementos que están en su entorno. Contrario a que si el roughness está elevado, o sea, sí hay una interacción con la luz, obviamente, pero esto se utiliza para objetos que tienen mucha rugosidad en su material, ¿cierto? Y el especular es la capacidad de reflejar la luz que tiene el objeto, ¿cierto? Que tanto rebote de luz hay. Y eso es lo que nos está hablando el video, ¿cierto? Entonces, si yo quiero reflejos muy claros, como en materiales cromados, pues yo ya sé que el roughness debe estar bajo. Pero si tenemos un material acá como el del personaje, el roughness está elevado. ¿Por qué? Porque sí refleja la luz, pero es un material oxidado, no es cromado, no tiene una capa de barniz, entonces por ende se comporta de esta manera. El surfacing es justamente esa parte de la producción que estudia cómo se comportan los materiales que existen en nuestro entorno 3D con respecto a las luces. ¿Queda un poquito claro ese tema, chicos? ¿De qué hace el roughness? Aquí se nota, miren, aquí el roughness está en 0 y miren cómo se ve. Y si lo empiezo a difuminar, es lo que pasa con el reflejo. ¿Se comprende ese tema, chicos? Sí, yo sí. Ok, gracias. Entonces continuamos con el video. To put it simply, surfacing artists will assign numerical values to something like Fei-Fei's jacket. Perhaps a high value for reflectiveness and a low value for, say, roughness. But we won't be able to see what those values do to the surface until lighting artists actually add the light. To see just how surfacing works to make a scene more real, let's take a closer look at the character's skin. Before the lighting is added in the shot, Fei-Fei and Chin's skin looks opaque. Once bright yellow light is added, the shot not only becomes much more colorful, but their skin is also taking in some of that color and light. Human skin is translucent, and when light gets in, it bounces around inside. So you get this glowiness. The subtle glow throughout the skin makes it look like real skin instead of plastic. But making an animated surface look good also requires figuring out how light behaves in real life. Animators place many lights by hand, but there can be so much light in a given shot that computers need to lend a helping hand. 3D animators do this using ray tracing, a rendering method that requires a lot of computing power, in which the virtual camera shoots out a light-sensing ray until it hits an object in the scene. If the object is transparent, the light will travel through it, and if the object is reflective, the light will bounce off at an angle. They can also use the more advanced path tracing, which sends out multiple rays at once. As you can see, instead of going right to the light source, the rays bounce around the room, hitting every possible angle until they locate the light source. As the light bounces around during path tracing, subtle shadows and reflections are produced. Take a look at this shot from Incredibles 2, which takes place in a school hallway, so the primary light sources are these overhead fluorescent lights. The rays bouncing around the scene determine the shadows cast by these background characters, the shadow of Violet's hair on her shoulders, and even the reflection seen on this clock behind Tony. Path tracing is why newer animated films look so real compared to older animations, which didn't have the processing power we do today. It gets more complicated when characters and objects are lit by multiple light sources, like the scenes where Fei-Fei and her extended family celebrate the Mid-Autumn Festival. Here there's some light coming from the kitchen behind them, but mainly from the lanterns above their head. That means the computer has to chart the path of each ray of light coming from each light source that makes it to the camera's lens. There is the moonlight also in there, but in a lesser intensity, so we could feel the actual lanterns hanging above them. As Fei-Fei goes inside, you can see her bangs cast shadows. The computer calculated that the shadow of her bangs could cover a lot of her eyes, so the lighting team made the decision to break the rules of reality and eliminate or lighten them when necessary to help the audience better see her facial expressions. But it's not just up to computers to make light look real. Lighting artists need to study how light... Aquí está explicando algo importante y es que por estética y narrativa muchas veces se añaden luces o comportamiento de luces que no necesariamente son realistas. Aquí vemos el ejemplo de que se coloca una iluminación adicional en esta parte del rostro porque estaba muy en penumbra. Y pues digamos que para entender la escena era importante visualizar correctamente el rostro. Entonces aquí es donde no solamente hay que saber colocar luces en el programa Blender en nuestro caso, sino también es importante
estudiar qué es pertinente a nivel narrativo. In them when necessary to help the audience better see her facial expressions. But it's not just up to computers to make light look real. Lighting artists need to study how light acts in reality by observing the real thing. Like that in order to see the surface of water, you need a reflection. This is exactly what Pixar did when creating the underwater world of Finding Nemo. According to Pixar director of photography Daniel Feinberg, the team took a real clip of underwater footage, recreated it in the computer to break it down, and found its most prominent feature was light. It impacts everything from visibility to color. They found that objects lose their full color as they travel further into the water. Meanwhile, these light beams help guide the eye, showing the viewer which way is up, in shots where the surface isn't visible. But through rendering, these subtle light features, known as caustics, showed up on the ocean floor. It's one of the many ways light realistically reacts to water in the movie. But lighting's purpose isn't just about physically improving the look of an animated project. It also helps set the mood and emotional arc, established by the color scripts. While Finding Nemo created nearly photorealistic water, it also defied those same rules to make a scene more emotional. Danielle found that one of the lighting elements they had the most leeway with was color. So while the water in Sydney Harbor is actually turquoise, the lighting artists instead made the water mucky and green to represent one of the film's emotional low points. In that Incredibles 2 hallway shot, they weren't just looking at how light realistically behaves. According to Pixar lighting artist Charu Clark, the fluorescent lights created a sterile and uncomfortable feeling, which mirrored how Violet felt at the moment her crush couldn't remember who she was. Later in the movie, when Tony finally remembers Violet, the same location is lit up with bright sunlight to evoke a happy ending and the two characters' fresh start. Different lighting for a different mood. Aquí es importante mostrar cómo alterar la temperatura del color nos ayuda a entender mejor la emoción de la escena, la narrativa de la escena, ¿cierto? Si es un momento álgido y triste el personaje, pues va a tender más hacia la desaturación del color, hacia los tonos fríos, pero contrario que si es un momento feliz, pues va a estar un poco más saturados los colores y va a verse más cálida la escena. And the two characters' fresh start. Different lighting for a different mood. Meanwhile, when Fei Fei and Chin first arrived on Lunaria, it wasn't just about making their skin and outfits stand out more. The filmmakers wanted to create a sense of awe and an overwhelming feeling of wonder for the audience. So they filled the shot with bright, glowing yellow light emitted from the structure around them. I wanted to keep a space for the audience to be amazed for when they're going to the moon. And during those family dinners, especially the one after Fei Fei returns from Lunaria, they wanted to create a warm and festive mood. So even though there's light from the moon and the kitchen, the lighting artists chose to amplify the light from the lanterns to set the right emotion for the scene. Entonces, continuamos con el contenido. Semiótica de la luz, psicología del color y emoción. Disculpen. ¿Cómo coloco en función la psicología del color para transmitir emociones con ese principio del cálido y el frío, la intensidad del color, la saturación de los colores y demás? Ahora, semiótica de la luz en animación, direcciones y tipos de luz. La luz frontal neutraliza sombras usada para retratos amables o comerciales. ¿Cómo así? Voy a hacerlo. Tengo que estar en la luz originaria, sí. Voy a hacer un sinfín, en fotografía se llama así, es un fondo como de fotografía, no sé si lo hayan visto ustedes, que lo colocan así como plegadito ¿para qué? Para tomar fotografías. Y vamos a llamar a nuestro amigo el mono, pues para realizar el proceso. Como cojo este elemento, voy a agregar un modificador, que es un bevel. Esto lo hago simplemente como para ejemplificar, como un fondito para nuestro proceso, no es más. Ahora voy a insertar el monito de toda la vida. Monito.
Entonces aquí nos dice, acá está la cámara, ¿no? Entonces la iluminación frontal, que es la que se usa para productos comerciales, es si yo tomara Project Mode, esta luz, vamos a la vista top, y la ubicáramos justo enfrente del sujeto. Acerquemos un poco más la cámara acá. Ok. Vamos a girar la cámara un poco para visualizar mejor al personaje. Ya quedó muy abajo, pero bueno, acá ya podemos modificar parámetros. Voy a girar el sinfín, porque me está girando. Ah, ya sé por qué lo está haciendo. Creo que yo inserté el monito. Sí, sorry. Inserté el monito en Edit Mode. Lo siento, a mí se me olvida mucho hacer esto en Blender porque en Maya yo no lo tengo que hacer. Sí, claro, acá está. Yo lo inserté cuando estaba aquí. Lo siento, es que me equivoco mucho con Blender porque en Maya no tengo que darle salir del Edit Mode. Ahora sí, Monkey. Vamos a girarlo así, pues para que quede frente. X, ok, aquí ya estaría la luz en ubicación frontal, pero digamos que también es importante comprender que cuando dice que es frontal, también la luz está como a esta altura. Sí, aquí me está dando como un tipo de iluminación distinto. Vamos a ubicarla justo enfrente del personaje, un poco más hacia atrás. La cámara que está mostrando, vamos a subirla un poquito. Entonces, esta iluminación es muy comercial, la que utiliza como la ubicación frontal, a eso se refiere. La lateral genera dramatismo, volumen, tensión, ideal para contar tensión, o sea, para narrar tensión. Entonces aquí, si por ejemplo, si un lado del rostro del personaje está iluminado y el otro no, a eso se refiere. También depende mucho la ubicación de la altura de la luz, porque si ustedes se fijan aquí, me está dando unos efectos contrarios que si yo bajo la luz, me da otras formas del rostro. Aquí la luz está en contrapicado y me está dando unos efectos diferentes a nivel narrativo. La luz en picado también me está dando otras formas y me da otra connotación. Entonces, no solamente es la ubicación digamos que alrededor del sujeto, sino que también en cuanto a la altura de esa luz también me da otras connotaciones. Y el contraluz, pues es básicamente si yo ubico la luz acá. Digamos que los esquemas de iluminación muy rara vez utilizan solo una luz, porque si se fijan ustedes, resta información. Por ejemplo, yo puedo manejar una luz principal que esté a contraluz, puedo aplicar otra luz, la voy a ubicar, por ejemplo, aquí, pero entonces lo que voy a hacer es que esta luz, voy a bajarle la intensidad muchísimo, pongámosla en la mitad. Si bajémosla un poco más. Entonces aquí yo ya empiezo a hacer algo que se llama los esquemas de iluminación. Evidentemente tengo un contraluz y muchas películas utilizan el contraluz para mostrar simplemente la silueta de un personaje. Por ejemplo, entra un personaje misterioso, comete un crimen y todo el tiempo está en contraluz, solo veo la silueta. Ahí estoy manteniendo como esa sensación de escepticismo, de misterio en la escena, ¿verdad? Eso mismo pasa pues en este caso. Si yo desactivo esta luz, claro está.
¿cierto? Pues porque el personaje solo se ve su silueta. Pero si yo quiero tener más información, le puedo empezar a añadir luces secundarias o luces indirectas, que ya vamos a ver qué es eso de luz indirecta, para iluminar la escena. Entonces existen estos tres fuentes de luz principales, donde ustedes la ubiquen, en la parte frontal, en la parte lateral o en contrario. Nos va a dar como ciertos efectos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Blender. Existen diferentes tipos de luces. La lámpara puntual emite luces en diferentes direcciones, como un bombillo, ¿verdad? O como una vela. El sol, ¿cierto? No pierde intensidad porque pues el sol mantiene una intensidad, aparentemente mantiene una intensidad en nuestros mundos digitales. El spot es un foco, entonces es una luz que tiene un cono que dirige los rayos de luz en una forma específica. Y la luz de área podemos decir que son, por ejemplo, no bombillos como los tradicionales redondos que conocemos, sino de pronto lámparas más planas, ¿cierto? Que son como luz de área. Entonces aquí, ¿cómo hacen ustedes para visualizar qué tipo de luz están viendo? Acá la estamos viendo, miren. Aquí me dice que está luz puntual. Si yo la cambio a sol, miren lo que pasa. Me ilumina automáticamente toda la escena. Generalmente este tipo de iluminación se coloca muy lejos, porque pues es el sol. Y aquí pues voy a bajarle un poquito la intensidad, porque este sí, digamos que tiene demasiada. Voy a desactivar la luz que está detrás, para que vean que si yo desactivo la luz de sol, aquí, miren, no se ve la escena, sí se ve la escena. O sea, ¿qué significa eso? Que eso se utiliza mucho para escenas exteriores, ¿verdad? Para escenas exteriores utilizo el tipo sol. Ahora lo vamos a cambiar a spot. Miren, ya perdió sus propiedades de luz, voy a activar la otra luz. El spot, si ustedes se fijan aquí, tiene como un cono, ¿no? Y si yo muevo el cono, marca dónde está dirigiendo la luz. Voy a tratar de ubicarlo un poco más. Obviamente, porque no se visualiza, es que esto funciona con watts y tiene un watt. O sea, no, está iluminando. Ahí ya empieza a aparecer en la escena. Si lo notan ustedes, aquí ya está apareciendo. Voy a colocarle 1000. Y aquí ya se ve. Yo puedo también modificar como la cercanía de ese cono, como las luces de teatro, ¿no? Y yo me acuerdo que hay un parámetro, la apertura del spot, ¿no? ¿Qué tan focalizado va a ser o no focalizado? Yo puedo inclusive subir un poquito más. Y también modificar el tono. Entonces pueden modificar el color. Por ejemplo, voy a hacer que ese spot sea más frío. Obviamente, como el color de la luz es el que afecta a los objetos, el color del objeto también se va a ver alterado. Y la última, que es la luz de área. Tiene parámetros similar y miren cómo aparece el reflejo, como si fuera una lámpara de estas fluorescentes que se ponen en el piso, en los techos, perdón. De acuerdo a lo que ustedes necesiten, pues van a usar una luz u otra. Aquí yo puedo modificar el tamaño de esa luz. Y quiero es moverla en Y. Y esto tiene como una iluminación más por un solo lado. Si ustedes se fijan acá, ya la iluminación se va. Donde me esté apuntando este vector es donde la luz va a reaccionar. Aquí también puedo modificar la forma, si quiero que sea un disco, una elipse, el tamaño, la apertura, ¿sí? Y esos son los diferentes tipos de luz que hay. Vámonos al concepto. Entonces, punto, lámpara puntual, emite luz en distintas direcciones, una vela. El sol no necesita explicación. El spot es el que tiene el puntico dirigido, que parece las luces de teatro, y la luz tipo área es como una que emite luz por un solo lado. Dícese de una lámpara de estas de luz o de las fluorescentes o LED.
¿Qué es importante entender en estos principios técnicos de iluminación? Que generalmente uno ilumina con 3 puntos de luz. Existe un key light, un fill light y un backlight. La contraluz ya la tenemos. Es la que está acá, ¿cierto? Esa es la contraluz. Voy a alejarla un poquito del modelo. Y también voy a bajarle la intensidad. No me interesa que esté tan fuerte. Porque esa luz se utiliza sobre todo para separar el fondo, el modelo del fondo, ¿listo? Aquí yo ya tengo, digamos que mi iluminación de contraluz. Nos dice que nos hace falta el key light. Entonces digamos que voy a usar una puntual otra vez. Creo que no me, ¿dónde me está arrojando la luz? Bueno, voy a saltar una luz de cero. Shift A. Y aquí van a encontrar light point y ahí automáticamente la genera. Y voy a empezar a hacer ese triángulo, o sea que literalmente uno va haciendo un triángulo. Digamos que aquí voy a generar el key light más o menos por acá. Que aquí con la cámara también va generando ese triángulo. Esto está en 10 watts, por eso no ilumina nada. Voy a subirlo a 1200 watts. Y me acerco como para ver. Voy a colocarla en... Ese es mi key light, ¿no? Generalmente uno arranca con el key light. Entonces ese es mi key light. Te voy a decir que tenga como un tono un poquito más azulado. Tiene el especular, es como la capacidad que tiene de reflejarse en los objetos. Fíjense que si yo quito el especular, acá fijémonos en este halo, pues ya no se va a reflejar en el fondo, por ejemplo. Que proyecte sombra así. Y pues ya, esto se puede añadir como algunas imágenes de referencia para la luz. Ahorita no lo vamos a hacer. Listo, aquí está. Ahora vamos a activar el contraluz. Voy a colocarlo un poquito más en la parte trasera del modelo. De esta forma. Le voy a quitar que refleje en el fondo. Y vamos a ponerle 200. Esta voy a hacer, por ejemplo, que sea un poquito más cálida. Como para jugar con esa iluminación. Y luego dice que hay una luz de relleno, que es el fill light, que nos sirve para suavizar las sombras. Entonces, esa, por ejemplo, la podríamos ubicar en este costado. Voy a insertar nuevamente una luz. Voy a manejar una luz de área, en este caso, que está como que no la he experimentado yo tanto. Entonces, como para visualizar su comportamiento. La hice más grande. Voy a ladearla un poco, girarla un poco y voy a desactivarla. Tiene 10 watts, por eso no vemos qué está haciendo. Aquí ya vemos qué está haciendo. Entonces esto es para suavizar la sombra. Si yo no la tengo activa, miren cómo se visualiza esta sombra. Si la activo, miren lo que pasa. ¿Qué pasa? Que hay una luz principal. ¿Qué significa? Que las luces de relleno o luz de pelo que se llama fotografía y la luz de relleno no pueden ser más intensas que el key light. Si este está en 1200, pues se va a poner 600, incluso 500. Y como quiero que, no sé, la escena tenga uno predominante en temperatura hacia los fríos, pues hago esto. Pues hagamos más grande el miquillo, como para que se vea un poco. Entonces aquí ya manejamos un esquema de iluminación. Voy a subir un poco más la intensidad de esta luz. Acá también vamos a quitar el especular acá. Listo. Entonces aquí tengo mi triángulo de iluminación. Esta la puedo ver un poco más hacia atrás.
Y en el render voy a enviar la cámara para atrás. Cámara. Este baja, este panea y vamos a reducir el lente focal y chup. Listo. Entonces aquí tengo un esquema de iluminación sencillito de 3 luces. La iluminación, digamos que aquí vemos el ejemplo del modelo, ¿no? La iluminación se maneja como un reloj sobre el sujeto que están ustedes enfocando en la escena o quien lleva la batuta en la acción, generalmente son personajes. Entonces ustedes pueden iluminar a las 3, a las 6, sería acá a las 6, o pueden iluminar a las 9 o a las 12, digamos que así, así se ilumina. Entonces en un set de fotografía coloca el key light a las 5, entonces ya sabemos que el key light va por acá. El contraluz, colócalo a las 11, entonces va por acá, y la luz de relleno, colócala a las 9, pues ya sabemos que va por acá, ¿sí? Es como importante planificar y voy a experimentar con este tema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario? Gracias, Joshua. Listo. Recuerden que este proceso es hacer, bueno, por experimentar con cualquier modelo y háganlo. Y empiecen a jugar con esos valores, porque obviamente hay una interacción de la luz con los objetos, pero hay una interacción de los materiales con la luz. Entonces, a veces cuando estamos iluminando, tendemos a modificar algunos parámetros de la textura porque vemos que de pronto está reaccionando mal con la luminosidad de la escena. ¿Cuáles son las propiedades físicas importantes en la luz? La intensidad, que ya lo vimos que está medida en watts para las luces, y que es el poder, ¿no? Intensidad watts. El color, que esta es la temperatura emocional de la escena. El tamaño de la luz, pues entre más grande sea una luz, sombras más suaves, entre más pequeñas, sombras más duras. Y aquí activar, digamos que para que las sombras sean un poquito más suaves, debemos activar el Contact Shadows en Eevee. Vamos a irnos acá al render y vamos a buscar la opción, que la verdad no la distingo, a ver en dónde estará. Depth and Fill, Bloom, Surface Scattering. Aquí me toca buscarla porque acá no sé dónde está, en Arnold, que era el render de... Ah, no, Contact Shadows. Performance. En Arnold se activaba de otra manera. Entonces acá sí me toca buscar. Lo curioso es que no lo estoy visualizando. Project Manager, no tiene nada que ver. Debe estar en la parte superior, me imagino yo. Viewport y Noise, sí, estoy con Eevee. Entonces, no, aquí o aquí. Format, time checking, compression, placeholder. No, debe ser acá. Acá es donde yo configuro el render. Viewport y Noise. No, no la encuentro. Tendríamos que buscar dónde está esa opción. Ahora vamos a buscar en Cycles, a ver si en ese sí lo encontramos. En Cycles nos decía que se activa el softness. También se debe activar el denoise, que es una propiedad tanto en el viewport, que ayuda como a eliminar el ruido, ¿sí ven? Que obviamente le hace falta algunos pases pero que el denoise era ese ruido que se genera. Cuando en fotografía uno tiene que
tomar una fotografía y no hay muy buena luz, uno fuerza la cámara como a tomar la luz que hay. Y cuando eso pasa, se generan como esos puntos de color. ¿Listo? Y eso se llama ruido o noise, porque se estalla el fotograma de luz. Eso estaba pasando aquí, que tampoco lo encuentro, me imagino que debe ser una cuestión como de nombres, porque acá tampoco está ni una opción ni la otra. Entonces, ahorita les debo ese tema, como, pues el denoise quita el ruido y hace que se vea mucho más limpio, pero aquí necesitamos como lo de suavizado de sombras. Tampoco de una opción que se parezca. Otra cosita, muchachos, recuerden que para tanto para Psychos como para Eevee, lo que hacemos es que colocamos unos pasos de render. Digamos, aquí en Eevee estoy diciéndole que haga 64 procesamientos 64 repasadas de la imagen y en el viewport solo haga 16. Entonces voy a bajarle un poquito el número para que haga el render rápido. Y el Ambient Occlusion se utiliza sobre todo para estas sombras que están internas. Miren acá la orejita, en esta parte que se nota mucho más. La propiedad de Ambient Occlusion es todas las sombras que se generan internamente en los modelos, sin importar si existe una fuente de luz o no. Vamos a ver qué hace esta propiedad del bloom. Si veo que acá, por ejemplo, está generando como algunos reflejos un poquito más marcados. O sea, para hacer buenos renders toca jugar con estas propiedades, ¿listo? Cuando se está hablando de los reflejos, si está activo no hace, si está activo hace. La refracción es la propiedad que tiene la luz de dividir sus rayos. Sí, está haciendo como algunos cambios, como estamos como mejorando la cuestión de ese parámetro. Eso sí ya es del render, ¿no? Vuelvo a la presentación. Y algunos consejos. Los HDRIs son configuraciones. Esa parte la vamos a ver la próxima clase. Son configuraciones de luz que nos emulan entornos. Uno importa esta imagen y ella toma como todas las, como todos los elementos de luz que existen en el ambiente, el color y demás. ¿Listo? Eso sí lo vemos cómo se inserta en la próxima clase. Aplica gradient color y corrección de luz en el render, lo que estábamos haciendo. Añade luces reflejadas o bouncers para simular rebotes realistas. Por ejemplo, lo más lógico sería que este material que tenemos acá del fondo, de acuerdo a sus propiedades y configuración, tenga ciertas propiedades. Por ejemplo, que tenga o no tenga roughness. Si no tiene roughness, pues se ve más de esta forma. Se reflejan más se ven más claros los reflejos. Si es metálico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí es como trabajar en cómo funcionan estos materiales en función de esa luz y de la narrativa que tenemos. Y no iluminen todo igual. Lo que les decía, sobreexponer es como qué zonas están más iluminadas. Entonces yo estaba pendiente de que si esta es mi key light, esta va a tener más intensidad que esta otra luz. Que digamos, no sé, le puedo seguir bajando otro poquito como para que se persista el contraste. Y lo mismo con la luz de relleno, la de contorno. Y pues hay cosas que están en penumbra y hay otras que no. Y este ejercicio, pues se los dejo como actividad, digamos que para práctica, ustedes pueden hacer efectos dramáticos con una luz lateral azul. O sea, vamos a cambiar
esta luz que es el key light, las otras dos las voy a dejar como en la misma posición, pero esta luz que es el key light, la voy a dejar como un poquito así, y la voy a dejar un poco para el frente, porque además que ya está muy atrás. La voy a volver mucho más azulada. De hecho, la voy a picar un poquito, la voy a colocar en la parte superior y voy a subirle un poquito la intensidad. Acá nos daban un... Listo, no nos están sino solo el lateral. Listo. Entonces aquí, un efecto dramático, ¿cierto? Acá nos dicen que heroico contra luz cálida. Entonces, esta luz ya no sería el highlight, sino la que estará acá, que voy a subirle la intensidad muchísimo, 1200 por ejemplo. Cálido, y ya la tenemos cálida, pero entonces lo que va a hacer es que va a saturar un poco más el tono. De acá. Esta la voy a colocar neutral, la voy a colocar un poquito más hacia los amarillos, pero le voy a bajar totalmente la intensidad a un 200, por ejemplo. Voy a bajarla un poquito, la voy a colocar más al frente. Bajémosla así. Vamos a luz, entonces aquí, ok, ya tengo como una visión un poquito más heroica. Y realista interior, dice que un área light más relleno suave. Entonces, aquí ya tengo la luz de área. Voy a usar esta puntual en la parte, perdón, seleccioné la. Vamos a colocarle un 500. Esta es la que va a ser principal, entonces ya no va a valer 300, sino va a valer 1500, por ejemplo. Entonces, si quiero que sea como interior, generalmente la iluminación interior proviene desde la parte superior, ¿no? Entonces, haría esto. Usar un poquito la luz. Y aquí tendré una iluminación un poquito más acercada a los interiores. ¿Listo? Y eso sería, digamos que como tal la explicación del tema. Aquí nos habla Andy Warhol y nos dice, un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener, pero que él por alguna razón piensa que sería buena idea dar. Y ahora sí nos vamos a la evidencia. ¿Alguna pregunta con respecto a la temática impartida el día de hoy? No, profe, pues poner en práctica lo que se vio, ¿no? A ver Sí, cómo nos va con la iluminación y los contrastes que queremos encontrar, ¿no? súper sí, es verdad, ya toca es como ver, ver cómo juegan con la escena. Aquí sí es muy, digamos que es chistoso porque tiene una parte muy narrativa y semiótica, o sea, el significado de la luz, pero también tiene una parte bien técnica que saber qué parámetros modificar, qué luz usar. Y ahora sí vamos a ir a la parte de... Ya estamos en la actividad proyecto 9, día 9. Esto vamos a leer, ahora sí que toca hacer. Con todo eso que aprendimos hoy, ¿qué vamos a hacer? Actividad, generar los esquemas de iluminación de las escenas avaladas de acuerdo al storyboard, evidencia, archivo fuente y bitácora de render de iluminación de escenas 3D. Durante el desarrollo, tomando como base lo planeado en el storyboard y el animatic, y a su vez utilizar una de los principios de iluminación, psicología del color, además de los conceptos del contenido temático generado, generar la iluminación completa de cada escena. Recuerden que ustedes están trabajando sobre una, y con ello crear una bitácora en la que se incluya la imagen de la escena junto a la descripción de las características de las luces y efectos visuales utilizados en ella. O sea, toman el render de ese fragmento de la escena, hacen una descripción de lo que quieren transmitir con esa escena. En su caso es una escena,
pero quizás su escena tiene planos. Entonces, si su escena tiene cambio de planos o cambio de cámara, pues se hacen 2 o 3 renders. Si no, pues solo es una imagen y se hace la descripción. Dice, en cada una de las escenas ilumina interiores y exteriores con las luces y ajustando intensidad, posición, color y demás parámetros según corresponda al storyboard y al arte conceptual. Generar los efectos visuales en cada escena basándose en lo planeado del storyboard y el arte conceptual. Cuando dice que efectos visuales también se refiere, por ejemplo, a los materiales, ¿no? Que si se ven reflectivos o no. Crear los renders, un frame de cada una de las escenas. Ahorita hacemos un render para que esa parte quede muy clara. Y crear una bitácora en PDF con uno de los renders realizados de cada escena, en su caso es una, y describir su coherencia, digamos que describir lo que ustedes quieren transmitir con esa escena. Que se entrega el archivo comprimido con fuentes de iluminación, en este caso sí toca entregar el blend para que me tome toda la información, sus correspondientes luces e intensidad, color y la bitácora en PDF con el render. Importante, como les mencionaba, que esa escena que ustedes me van a entregar a mí, pues va a tener el escenario montado. ¿Listo? Personaje y escenario ya montado. Ahí es donde creo que se complejiza un poquito la evidencia, porque si mal no estoy, ustedes todavía están como, están todavía en ese proceso de generar los activos del proyecto. Entonces, pues obvio que se complejiza porque ustedes hay cosas que todavía no tienen. Entonces, obvio que ahí es donde está lo complejo de la actividad. Si estuviéramos al día con estas actividades, pues no creo que habría problema, pero como no, allí es donde se pone un poco compleja la cuestión. Aquí estoy ubicando la cámara solamente, ¿listo? Acá, bueno, explico una cosita adicional de la cámara. Ustedes pueden cambiar los lentes. Si ponen un lente acá de 18, miren, yo no moví la cámara, pero el lente me enfoca así. Si colocan un lente de 35 se ve así, uno de 50 se ve así. Esto viene de la fotografía. Voy a dejar el de 50, que es como para retratos, y el de 35 a 50 es para retratos y entornos, ¿listo? Ahora voy a generar el render. En este caso voy a generar el render con Eevee. Acá ustedes colocan los parámetros que necesitan y digamos que el ambient occlusion acá lo voy a dejar pegadito y acá ustedes modifican el tamaño en el que quieren que se rendericen, 1920 por 1080, es solo un frame. Acá no vamos a modificar esta parte de los fotogramas porque esto ya fue para animación. Bueno, vamos a hacer esto. El output es donde va a salir, entonces voy a guardar una imagen PNG con este parámetro. ¿En qué carpeta? Acá es donde le digo, lo que va a decir que me lo arroja el escritorio. Postproducción, compositing, secuencia. Bueno, eso no se toca. Ahora sí, voy acá a renderizar imagen. Acá está la imagen. Le dan en Image, Save. Y aquí ya les aparece donde la van a guardar. Render, Save Image. Vamos a mirar que haya guardado la imagen. Acá está. Hicimos un render. Un modelo sencillo que tenga muy buenas texturas y muy buena iluminación se ve como un acabado profesional, así sea un cubo. ¿Listo? Entonces la iluminación es súper importante. Retomo, chicos. ¿Se queda claro qué hay que hacer? Igual acá hay una capsulita que resume eso que se las pienso enviar por WhatsApp, como para que quede claro. Es que vamos a lograr generar escenas tridimensionales iluminadas de acuerdo a lo planeado, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Pues primero ajustar la iluminación de acuerdo a cómo tengamos la escena, qué tipo de luz vamos a usar, la dirección de la luz
Y en cuanto a color, si queremos que sea fría o cálida, de acuerdo a la emoción del personaje. Vamos a aplicar efectos visuales, volumen de la luz, sombras suaves, reflejos realistas, el ambient occlusion, que era el que estaba ahorita colocando. Y aquí lo que van a hacer es renderizar un solo fotograma por cada plano, con la iluminación terminada. Uno para animación generalmente usa el Cycles, pero como no estamos haciendo el render final de la animación, pues podemos usar Eevee, que consume menos recursos de máquina. Y eso lo exportan en un PNG, un JPG para la bitácora. Y crean una bitácora donde incluyan una descripción clara, la imagen de renderizado, y una descripción clara del tipo de luces que van a usar, o la usaron más bien, la posición, la intensidad, qué emoción querían transmitir. Aquí sería chévere que colocaran la imagen del storyboard también, como para tener claro cómo estaba planeada la escena. Y preparar la entrega, hacer un archivo comprimido que incluya el archivo Blender y la bitácora en PDF. ¿Listo? Bueno, esto queda un poquito más claro, chicos. Perfecto, Joshua. Bueno, chicos, esa sería la sesión del día de hoy. Espero pues se coloquen al día para poder realizar esta evidencia. Y pues nada, sigan avanzando. Yo sé que ustedes están trabajando arduamente en sus procesos, y pues que aprender estos temas es un poco complejo, pero conforme avanzan en su proceso están adquiriendo habilidades para ya salir al mundo profesional como generalistas 3D. Cuéntame, Isidoro. Profe, después de la textura viene el rigging y después viene esta evidencia, o hay alguna otra. Después de hacer las texturas y hacer el render de esos modelos aparte, viene el proceso de animación, que ya es pues el rigging, hacer la animación de la escena, y ya viene la parte de iluminación, que es la que vimos hoy. ¿Listo? Después de esto me quedan faltando como dos o tres evidencias más. Sí, 3, porque creo que hay un video en el que se verifica que el rigging esté funcionando, y luego está la de animación, que ya es como el plano animado. Pero ahí vas, Isidoro, ahí vas. Que no os cunda el pánico. Recuerden que cerramos etapa lectiva en agosto, y en agosto sí o sí tenemos que entregar el corto hecho. Entonces, de una u otra manera, las evidencias de postproducción, ya que solamente es una escena, son un poquito más sencillas. O sea, las que estaríamos viendo entre julio y agosto son un poquito de menos tiempo. Entonces, pues de pronto ahí pueden recuperar un poquito de horas de trabajo, pero pues igual recuerden que sí o sí se debe entregar el corto realizado. Esa escena que negociamos, realizar. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta o todo claro? No, profe, pues sería así. Pues íbamos algo, pues yo sí voy algo atrasado, pues ya le mostré mi proceso, pero pues ahí voy dándole Sí, forma a mi animación. yo sé, y me parece chévere. Mira que con la herramienta ya fue más sencillo y noto que le estás cogiendo el hilo rápido. Entonces, bien por eso. Es de estudio, ¿no? Porque uno solamente avanza en esto con horas piloto. Las horas piloto significa que un piloto solo se vuelve piloto volando en avión. Así nos pasa a nosotros. Nos volvemos Claro. buenos en esto, pues practicando, porque yo les puedo dar todo el contenido que quieran y les puedo compartir los mejores cursos que existan. Pero si ustedes no los hacen, pues no avanzamos, Sí, claro, ¿cierto? profe, eso como autónomo, como se nos explicara. Sí, eso es verdad, es muy autónomo, esa es la palabra. Entonces, no siendo más, chicos,
Nos vemos la Gracias, profe. próxima clase. Con gusto, que estén muy bien, descansen y también creen mucho. Profe, en estos días pronto le estaré molestando, ¿vale? Para mostrarle mi avance, Listo, porque dale. necesito hacer unas preguntitas, Bueno, ¿vale? Gracias. Gracias, compañeros. hasta luego, que estés Descansen. bien. Hasta luego. Hasta luego, Joshua, que estés muy bien.